Vamos a estudiar en este vídeo el movimiento de caída libre de los cuerpos en el campo gravitatorio terrestre. Ya sabes, porque lo has estudiado en cursos anteriores, que se trata de un movimiento con aceleración constante y supondremos que este movimiento ocurre en las proximidades de la Tierra. Te he dibujado a nuestro planeta indicando dos de sus propiedades más características, que son la masa de la Tierra y su tamaño, su radio. O al menos dos propiedades que son las que nos interesan ahora mismo. Fíjate que he escrito una ecuación que posiblemente no sabes de dónde venga, pero quizás no sea interesante ahora mismo eso. Simplemente vamos a usarla porque a partir de ella se calcula el valor de la aceleración de la gravedad. Ese valor que tú ya has usado en cursos anteriores y que has representado como 9,8 metros segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración en este planeta. Eso significa que todos los cuerpos que caigan libremente bajo la influencia del campo gravitatorio terrestre acelerarán a ese ritmo. Vamos a ver de dónde sale ese número. Fíjate, he colocado en esa ecuación que te decía el valor de la constante de gravitación universal. G grande, G mayúscula, tiene un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramos a la menos 2. Posiblemente te suene esa constante de gravitación porque cuando estudiaste la ley de gravitación universal aparecía en esa ecuación de esa ley. En el numerador de esta fracción aparece la masa de la Tierra. Supongamos que es 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y en el denominador, en metros, el radio del planeta. 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Observa que el radio del planeta va elevado al cuadrado. Pues si haces las operaciones oportunas, te va a salir 9,81 metros segundo cuadrado. Es decir, en este planeta tenemos una aceleración de la gravedad, al menos a esa distancia del centro de la Tierra, es decir, al nivel de la superficie de la Tierra, de 9,8 metros segundo cuadrado. Evidentemente, si nos vamos a otro planeta, podríamos calcular de esta misma manera su aceleración en la superficie de ese otro planeta. Simplemente necesitamos dos propiedades, la masa y el tamaño en forma de radio. Si yo te pidiera que me dieras las características del movimiento de caída libre de un cuerpo en la superficie de nuestro planeta, seguro que me dirías que sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo claramente, la trayectoria que sigue es una línea recta y ya te he comentado anteriormente que todos los cuerpos que caigan acelerarán con el mismo valor, 9,8 metros segundo cuadrado. Todos los cuerpos, independientemente de la masa que tengan estos. Como ya te he comentado en otras ocasiones, lo primero que tenemos que hacer cuando planteamos el estudio del movimiento de un cuerpo es establecer un sistema de referencia. Fíjate porque en este esquema hay información muy importante. Ya te he dicho en muchas ocasiones que lo más importante para estudiar el movimiento de un cuerpo es establecer previamente un sistema de referencia a partir del cual podamos definir el vector de posición del movimiento. Pues este es el sistema que yo he elegido. Fíjate, el movimiento ocurre en la vertical, es decir, va a ocurrir a lo largo del eje Y. Y por convenio, porque así se me ha ocurrido, yo he elegido el origen en ese punto, en el punto donde termina el movimiento del cuerpo, digamos en el suelo, ¿vale? En este punto se inicia el movimiento, a una cierta altura sobre ese punto. El cuerpo sale sin velocidad inicial, es decir, lo dejamos caer. Y en cualquier punto de la trayectoria, el vector velocidad siempre va a apuntar hacia abajo. Nos indica el sentido del movimiento. Y aquí te he dibujado también el vector aceleración, el vector G, que siempre será vertical y apuntando hacia abajo. Y me queda por comentarte el último vector, posiblemente el más importante, el vector de posición. Ya sabes que este vector siempre tiene el origen en el origen del sistema de referencia. Y aquí está dibujado, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo tomo como origen del sistema este punto, el vector de posición, que estoy llamando Y, siempre será positivo,
porque la puntita de la flecha de ese vector siempre apuntará hacia arriba. Por tanto, movimiento descendente del cuerpo implica vector g siempre apuntando hacia abajo, vector velocidad siempre apuntando hacia abajo y vector de posición siempre apuntando hacia arriba. Ahora, ¿qué signo tienen esos vectores? Pues depende del criterio de signos que hayamos elegido para el sistema de referencia. Como ves, yo he elegido el eje más i hacia arriba. Velocidad y aceleración de la gravedad serán vectores con signo negativo y el vector de posición será positivo. Por eso te he escrito aquí i mayor que 0, v negativo, v menor que 0 y g menor que 0. Dicho esto, ya podemos hacer un análisis de las ecuaciones. En primer lugar, la ecuación genérica de cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya sabes, tiene en el segundo miembro 3 términos: posición inicial, velocidad inicial por el tiempo y por último un medio de at cuadrado. En el primer miembro, pues el vector de posición. Es lo que se denomina la ecuación vectorial que nos va a dar la posición, el vector de posición del móvil. Prescindimos del carácter vectorial porque como el movimiento va a ocurrir solamente a lo largo del eje y, pues yo puedo prescindir de esa notación vectorial. Fíjate, he puesto i0 porque i0 en este problema, en esta situación que estamos analizando, tiene un valor determinado que corresponde a la longitud desde donde inicia el movimiento sobre la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? i0. Puesto que el móvil parte desde el reposo, este segundo término desaparece. En el caso de que el cuerpo se lance con velocidad inicial, bien hacia abajo o bien hacia arriba, ese término no será nulo. Pero si el cuerpo lo dejamos caer, la velocidad será 0 y ese término desaparece. Y por último, el último término, un medio de at cuadrado. Ya sabemos, ya te he dicho que g, el valor de la aceleración de la gravedad, va a ser negativo. Entonces yo lo que he hecho ha sido situar ahí un signo menos delante del un medio gt cuadrado. Además te he hecho un cálculo, he multiplicado un medio por 9,8 y directamente te he puesto 4,9. Por tanto, esta sería la ecuación escalar, no vectorial, la ecuación escalar que te va a dar la posición de nuestro móvil, de nuestra partícula que se mueve, si conocemos la posición inicial desde donde inicia el movimiento y la aceleración que está ahí incluida, digamos, en ese 4,9 con el signo menos delante. Y ya termino con la gráfica posición-tiempo. Fíjate que si yo represento la función igual a i0 menos 4,9t cuadrado, se obtiene simplemente para los valores positivos del tiempo esa representación gráfica. Yo le he dado un valor inicial de 10 metros, he sustituido i0 por el valor 10 para hacer la gráfica y veis que teóricamente un cuerpo que dejamos caer desde 10 metros sobre el suelo pues tarda aproximadamente segundo y medio en llegar al suelo. Vamos a resolver un problema de movimiento de caída libre a partir de la ecuación genérica que hemos obtenido en el apartado anterior. Aquí te he puesto que dejamos caer, es decir, que la velocidad inicial con la que parte el movimiento va a ser 0 y el valor constante de g, 9,8. Ya sabemos que si derivamos esa ecuación que hemos obtenido genérica anteriormente, vamos a obtener la ecuación de velocidad. Pues ahí tenéis el primer término, la derivada de i0 respecto de t es 0 y la derivada del segundo término va a ser igual a menos 9,8t. Recuerda que ese t cuadrado, si lo derivo respecto de t, me va a quedar 2t. Ese 2 por el 4,9 resulta 9,8. En definitiva, ecuación de la velocidad de mi movimiento, menos 9,8t en metros por segundo. Ya te comenté anteriormente que en este problema, con este criterio de signos que estamos trabajando, la velocidad siempre iba a ser negativa. Y siempre será negativa porque el vector velocidad siempre apuntará hacia abajo. Tendrá la misma dirección que el vector unitario menos j. Y si vuelvo a derivar la ecuación de la velocidad, tendremos la ecuación de la aceleración, que ya sabíamos que íbamos a obtener menos 9,8 metros segundo cuadrado.
Supongamos que me preguntan en qué instante el móvil llega al suelo. Es decir, la posición es igual a 0. Pues muy fácil. Cojo la ecuación de la posición e igualo a 0. En esa ecuación, si yo sé la posición inicial y 0, solo tengo una incógnita y es el tiempo. Pues despejo de ahí el tiempo y me va a quedar, fíjate que t va al cuadrado, pues me va a quedar t igual a la raíz cuadrada de i0 partido 4,9. Tiene sentido que cuanto mayor sea I0, es decir, desde más alto deje caer el cuerpo, más tiempo tarde en llegar al suelo. Pues fíjate, si el valor I0 es 10 metros, es decir, si lo dejo caer desde 10 metros, tarda en llegar al suelo 1,43 segundos. Y si me preguntaran con qué velocidad llega al suelo, ojo, con qué velocidad toca el suelo. Evidentemente después se detendrá, pero el momento en el que toca el suelo se obtiene simplemente sustituyendo en ese t, en ese valor de t, este 1,43. Es decir, he calculado la velocidad para t igual a 1,43 y sin más que sustituir se obtiene menos 14 metros por segundo. Insisto en esto, valor negativo, porque el vector velocidad apunta en ese instante hacia abajo. Vamos a dar un paso más con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí tienes el esquema que hemos visto anteriormente. Estudiamos el movimiento de caída libre de un cuerpo desde una posición inicial que se encuentra a una altura que estoy llamando I0 sobre un punto el cual consideramos el origen de nuestro sistema de referencia. Ese punto será el punto donde el cuerpo, una vez que toque, se detendrá. Hemos estudiado las ecuaciones de este movimiento y ahí las tienes, la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad, adaptadas a nuestro sistema de referencia. Observa que hemos elegido el eje Y como eje de movimiento y hemos considerado que todos los vectores que apunten hacia arriba, el vector de posición, serán positivos y por tanto todos los que apunten hacia abajo serán negativos. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a jugar con esas dos ecuaciones. Vamos a fusionarlas y vamos a obtener a partir de ellas una ecuación muy interesante. Ecuación que posiblemente te suene porque la hayas estudiado en cursos anteriores y lo que vamos a hacer es obtenerla. Hacemos lo siguiente. De la ecuación de velocidad despejamos el tiempo y sustituimos este en la primera ecuación. Pues ahí lo tienes. El valor del tiempo lo hemos sustituido en la primera ecuación, en la ecuación de la posición. Fíjate, me he llevado I0 al primer miembro, ahí lo tienes. Y he calculado el cuadrado de ese paréntesis, que como tenía un signo menos dentro, al ir al cuadrado se me convierte en positivo. En el denominador tenía g al cuadrado, pero como tengo una g fuera, simplifico y me va a quedar solamente una g en el denominador. Y reordenando las variables me queda la ecuación que ves en pantalla. Y dice ahí, v cuadrado es igual a menos 2g delta i. Hemos calculado anteriormente con qué velocidad toca el cuerpo el suelo en ese movimiento de caída. Pero si recuerdas, hemos calculado previamente cuánto tiempo invierte el móvil en llegar al suelo. Era condición necesaria, puesto que si no sé el tiempo, no podía sustituir este en la ecuación de velocidad. Pero fíjate que con esta ecuación puedo hacer el cálculo directamente. Si yo sé el desplazamiento del cuerpo hasta que toca el suelo, podré calcular directamente su velocidad. Si el móvil lo dejamos caer desde 10 metros sobre el suelo, ¿cuál será su desplazamiento? Pues sí, el cuerpo se ha desplazado 10 metros. O mejor, el vector desplazamiento es menos 10 j
metros. Vector que apunta hacia abajo, con signo negativo. Este será el valor que sustituyamos en la ecuación anterior. Pues ahí lo tiene. Sin más que sustituir y hacer el cálculo necesario, se obtiene el valor de velocidad del móvil cuando toca el suelo, 14 metros por segundo. El mismo valor que obtuvimos antes, pero no hemos tenido que calcular previamente el tiempo necesario. Recuerda que esta no es una ecuación más. Se obtiene a partir de las dos anteriores. Y es conveniente que la tengas en cuenta porque en determinados problemas se solucionan estos mucho mejor y de una manera mucho más rápida. Pero esta ecuación que acabamos de obtener es un caso particular, es decir, se ha obtenido para movimientos rectilíneos uniformemente acelerados que parten desde el reposo con el criterio de signos que ves en la imagen. Se puede hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en este ejemplo a partir de las ecuaciones genéricas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que las tienes aquí, procediendo de la misma manera, despejando el tiempo de la ecuación de velocidad y sustituyéndolo en la ecuación de la posición, haciendo todo el desarrollo matemático que tienes ahí, desarrollo que está a tu alcance y que no es demasiado complejo, obtenemos la siguiente ecuación. Pues ahí la tienes, es una expresión análoga, pero válida para ser utilizada en cualquier condición de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En esa ecuación aparecen 4 variables: velocidad, velocidad inicial, aceleración y desplazamiento. Conocidas 3 de ellas, puedes calcular la cuarta rápidamente y sin necesidad de cálculos de la variable tiempo.